Somos la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías y pedagogías que promueven el diseño de experiencia de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales, atractivos y eficaces. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que potencian nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Nosotros tenemos la trayectoria, tú las ganas de avanzar. Únete a nuestros programas de educación virtual. Hagamos juntos la diferencia. Muy buenos días. Espero que ya estén todos los canales de manera que nos podamos escuchar y que bueno, para dar inicio a este evento tan importante para la Universidad Javeriana y para las instituciones como el Instituto Kroc, que estamos participando en esto. Mi nombre es Manuel Ernesto Salamanca y yo dirijo el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la universidad. Es bien importante, digamos, para la universidad siempre decir que todo lo que hemos hecho en este tiempo y desde que, digamos, la construcción de paz se volvió una manera de trabajar, escogimos que fuera justamente la reconciliación y la construcción de paz dos de los ejes fundamentales de nuestro trabajo. Eso quiere decir que todos los proyectos que emprendemos los hacemos con eso en la cabeza y sobre todo con eso en el corazón. De esta forma, el Departamento de Ciencia Política, dirigido por una constructora de paz muy importante en nuestro país, la doctora María Lucía Zapata, además de la maestría en estudios de paz, de quien varios de las personas que estamos aquí somos profesoras y profesores, pues nos hemos juntado al Instituto Kroc, por supuesto, en una suerte de prueba de ese diálogo no solamente interdisciplinario, sino también interinstitucional que requiere en este momento la construcción de paz. Y ese es uno de los dos mensajes que quiero dar. Claramente lo que todos y todas ustedes van a ver ahora es ese multiverso que se crea a partir de distintos tipos de experticias. Hace rato que las academias dejamos de pensar que somos las expertas, para eso nos hemos juntado a las personas que son las protagonistas de los procesos, para eso nos hemos juntado a las personas que desde lugares distintos a, digamos, esa fría academia, de repente nos han abierto los ojos al hecho de que nos tenemos que convertir en una academia que debe ser militante, y esta es precisamente una de las pruebas de eso, y eso lo estamos haciendo, insisto, desde el departamento, desde el instituto, desde la maestría, desde nuestra gran relación de tiempo ya con el Instituto Kroc y con las muchas organizaciones con las cuales hemos trabajado en esa línea de reconciliación y de construcción de paz. Y el segundo mensaje importante y con el cual no quiero nada más que extenderme, recordar las palabras del profesor Juan Pablo Ledera, que una vez en una conferencia que nos dio cuando estábamos haciendo grandes reflexiones sobre un doctorado sobre paz que estábamos montando en la ciudad de Cali, y él nos dijo un mensaje que creo que viene perfectamente y que encaja perfectamente a lo que vamos a hacer hoy. Y es el hecho de que claramente para poder ser constructor o constructora de paz hoy no tenemos alternativas a ser feministas. Y esto lo decía el profe Ledera con una claridad meridiana, como siempre que lo hace esta persona que es de esas academias militantes, y nos lo decía en dos direcciones. La primera era que claramente las personas feministas van contra el patrón, y eso en castellano tiene dos
acepciones muy importantes. La primera es que claramente vamos contra la costumbre, es decir, las personas que se meten a los estudios de paz y que hacen construcción de paz van necesariamente contra las instancias de los poderes absolutos. Eso está en la naturaleza originaria de los estudios de paz y de la construcción de paz. Y lo otro es que, pues claramente vamos también contra la costumbre. Y eso es precisamente lo que hace que en este momento pues juntemos a esta realmente muy colorida presencia de expertos y expertas, de personas que practican, de personas que lo hacen desde distintos ámbitos para hablar precisamente de estos retos de la justicia transicional, sobre todo en los avances que se ha tenido en género. De nuevo, reiterarles mi bienvenida, nuestra bienvenida a este espacio que, si bien es virtual, pues también tiene que ver con el hecho de que estamos en un lugar que es nuestra casa común, que cuidamos como nuestra casa común, como lo han dicho nuestras premisas fundamentales de trabajo. Y sin más por eso, darle la palabra a Miguel para que comencemos el evento. Mil gracias. Muy buenos días. Bienvenidos a este conversatorio, este webinar sobre los retos y los avances de la justicia transicional en materia de género. La justicia transicional, como saben, y es evidente, es uno de los grandes desafíos de cualquier escenario de posacuerdo, de posconflicto, como el que se enfrenta Colombia en este momento. Y Colombia viene dando pasos muy importantes en este camino, particularmente con la arquitectura institucional que nos deja el Acuerdo de Paz, con esas tres piernas, la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Pero también, si algo nos ha demostrado cabalmente el conflicto armado en Colombia, es que la violencia ha tenido un impacto diferenciado y particularmente en temas de género. Por esa misma razón es absolutamente válido y tiene todo el sentido discutir la justicia transicional, pero también la construcción de paz desde un enfoque de género. Eso es un poco lo que hemos buscado hoy, fusionar esos dos temas, justicia transicional y género, para poder pensar, reflexionar sobre ese tema y discutir en torno a los avances, las dificultades, los obstáculos en esta materia. Pero también quisiera, aquí haciendo esta introducción al evento, a este conversatorio, subrayar algo. Hay dos lecturas muy distintas, divergentes, del Acuerdo de Paz en lo que concierne el tema de género y el tema de la justicia transicional. Si por un lado, digamos que la comunidad internacional ha tenido un gran entusiasmo frente al contenido del Acuerdo de Paz, considerando un acuerdo integral, comprensivo, que tiene atribuciones que son innovadoras e inusuales si comparamos con otras experiencias y otros acuerdos a nivel internacional. En Colombia, en particular, el tema de género y el tema de la justicia transicional ha generado una gran controversia, como fue bastante evidente durante el debate en torno al plebiscito por la paz. La justicia transicional, ese capítulo en torno a las víctimas de la justicia transicional fue supremamente atacado, con elementos, incluso diría, de posverdad. Se repitió una especie de mantra de impunidad, y el enfoque de género, que es un elemento transversal a todo el Acuerdo de Paz, se convirtió para algunos sectores supremamente conservadores en ideología de género y en una especie de atentado contra la familia tradicional. Pero en realidad tenemos dos elementos que son supremamente importantes para la construcción de paz en Colombia: una justicia transicional que yo diría que es casi reveladora de un nuevo enfoque emergente, de un nuevo paradigma de justicia transicional a nivel internacional, centrado no solo en justicia retributiva, sino también en justicia restaurativa, es decir, incorporando verdad, reparación, reconciliación. Y el ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, habló de una obra de arte, el capítulo de justicia transicional del acuerdo. Y en ese sentido vamos aquí a buscar trabajar en estas dos dimensiones y en la intersección de estas dos dimensiones. Pero antes de dar la palabra a los intervenientes, de presentar los intervenientes, también recordar que este escenario de hoy, este conversatorio, es una especie también de plataforma de lanzamiento del diplomado online sobre Acuerdo de Paz,
sobre acuerdos de paz en el mundo y en particular el acuerdo de paz en Colombia, que surge de un esfuerzo conjunto entre la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, la institución que viene verificando la implementación del acuerdo de paz. En ese sentido, antes de también iniciarnos el conversatorio, daría la palabra de nuevo al profesor Manuel Salamanca, director del Instituto de Derechos Humanos y uno de nuestros profesores de la facultad, tal como a Gerard Martin, que es el representante para Colombia del Instituto Kroc, para que también nos ayuden a entender lo que nos reúne el día de hoy y el contenido del alcance de este diplomado que estamos lanzando, que precisamente en un mes se iniciará. Manuel. Muy bien, gracias. Gracias, Miguel. Yo de nuevo, corto y directo. Normalmente a los 5 años de que se firma un acuerdo de paz, sucede que en el 50% de los casos hemos vuelto atrás. Es decir, este es un momento en el que claramente estamos en ese límite en el cual tenemos que pensar mucho en lo que significa cuidar uno de los logros más importantes de la historia reciente de este país. Y eso no puede estar independiente de nuestro momento político, un momento político en el cual todos los diálogos que vayamos forjando a lo largo y ancho de nuestro país, pues parecen ser una de las claves fundamentales de la construcción de paz. Y precisamente el hecho de haber apuntado y habernos arriesgado a montar un diplomado con estas características, un diplomado en el que cubriremos una serie de temas muy importantes con profesores y profesoras de altísimo nivel, yo creo que nos muestra que de lo que estamos haciendo en esa academia, que vuelvo a definir como militante, es tratar de crear una plataforma dialógica en la cual podamos hablar de todas estas cosas. Y precisamente el hecho de que desde el departamento, desde la maestría, tengamos esta estrechísima relación con el Instituto Kroc, ha servido para que ese diálogo tenga un sentido. Y ese sentido, entre otras cosas, es este diplomado que sobre todo queremos hacer, además, no solamente para las personas que normalmente trabajarían, digamos, en lo que pudiera ser la implementación de un acuerdo de paz aquí o en otros lugares, sino que además involucre a las voces de los territorios. Esa es una de las claves, digamos, de lo que estamos haciendo. En nuestro reciente trabajo que venimos realizando en el ámbito humanitario, en evaluaciones que hemos llevado a cabo, en, digamos, la introducción de todo este saber del sur global a los estudios de paz, nos hemos dado cuenta, y quiero insistir sobre ello, en la necesidad de un poco renunciar a la experticia de la academia para entender que hay unas voces que nos tienen que hablar mucho más de aquello que vemos en los libros. Si no lo hacen en el idioma del territorio, lo hacen en el idioma que podamos entender. Y esa apuesta creo que se concreta mucho en este diplomado que con los amigos y las amigas del Kroc no podemos obviar. Y es por eso que estamos haciendo esto, que queremos que sea lo más, con la más generosa participación posible y por supuesto con la entrega de un equipo estupendo de personas que venimos reflexionando sobre esto, Miguel. Eso es para mí, digamos, la clave de este diplomado que queremos arrancar. Gerard. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas aquí en este simposio. Muchas felicitaciones a la Pontificia Universidad Javeriana y la NUD por organizar este seminario sobre un tema tan pertinente y oportuno, los retos y avances de la justicia transicional en materia de género. Identificar avances, rezagos, retos y oportunidades para avanzar con la implementación del acuerdo, pues esto va a corazón del trabajo que nosotros como Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos realizamos en Colombia. Como algunos de ustedes saben, el Instituto Kroc tiene un mandato en el capítulo 6 del acuerdo y recibe en este mandato la tarea de monitorear la implementación como uno de los partes del componente internacional de verificación del acuerdo. Para esto, el Instituto Kroc tiene en Colombia un equipo, tanto a nivel nacional como de manera incremental, ahora que estamos saliendo de las pandemias, pues en territorios. Consideramos que la implementación
debe ser entendido cada vez mejor en sus contextos territoriales, en las regiones donde debe ser priorizado y donde sabemos hay grandes diferencias en Colombia entre las regiones y por esto también entre los ritmos y dinámicas de la implementación del acuerdo, incluso en sus componentes y digamos en sus ejes transversales, étnico y de género. Bueno, para avanzar con la implementación del acuerdo final, consideramos que es fundamental entender bien lo que quiere decir implementar un acuerdo y cómo se puede verificar la implementación, cómo se la puede monitorear y cómo a partir de ese trabajo se puede ayudar a precisar los próximos pasos en temas como la justicia transicional y aún más precisamente en temas como la justicia transicional en lo que tiene que ver con su dimensión de género, que es el tema del taller de hoy. Por esta razón, como ya se explicó, hemos decidido entre el Instituto Kroc y la Universidad Pontificia Javeriana de organizar un diplomado novedoso online que arranca el 27 de septiembre. Y pues, el título del diplomado dice todo, la implementación de acuerdos de paz, experiencias internacionales y el caso colombiano. Este diplomado, como ya se dijo, cuenta con investigadores del Instituto Kroc, de la Javeriana, con personas que hacen parte del componente internacional de verificación, pero también con experiencias internacionales comparativas. Entonces, pues aquí estoy yo también solamente para anunciarles que este importante diplomado, que creo que puede ser interesante para muchos de ustedes, efectivamente entonces va a tener lugar. Les invito a participar, a inscribirse aquí en los comentarios al lado de este virtual. Ya está el link también, el enlace hacia la inscripción. Pues, y no hay más que saludaros a todos, agradecerlos por el interés también en este seminario de hoy y desearlos muchos éxitos en el desarrollo de este. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias, Manuel. Subrayar que el diplomado tendrá, yo diría que un equipo de lujo, no solo los profesores de la Javeriana y del Instituto Kroc, sino también un equipo que convoca a gente que viene de la institucionalidad pública, que está directamente conectada con la implementación del Acuerdo de Paz, y voces que son esenciales para la construcción de paz en Colombia, la implementación del Acuerdo de Paz, que son las voces de los territorios y de la sociedad civil, incluyendo múltiples mesas redondas con organizaciones en el terreno que se conectarían desde varios territorios de Colombia. Yo creo que esa triple dimensión también va a acompañar el conversatorio en el día de hoy. También tenemos un equipo de lujo para este conversatorio. Paso a presentar las invitadas y el invitado. En primer lugar tenemos a la doctora Catalina Díaz Gómez, magistrada de la Jurisdicción Especial por la Paz, jurista experta en derechos humanos, fue directora de Justicia Transicional y adscrita al Ministerio de Justicia. De parte de la Universidad Javeriana tenemos el profesor Luis Monroy, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales, investigador en temas de justicia transicional y reconciliación, especialmente enfocado en la región de los Balcanes, en Europa. Eso también parte del equipo de empalme del actual gobierno para este tema de justicia transicional. Y por último, Marta Elena Huertas, que ha hecho parte del movimiento Nunca Más, actualmente perteneciente a víctimas de crímenes de Estado, que tiene una larga trayectoria también en estos temas de verdad, justicia y reparación. Bueno, les comento brevemente cómo será la metodología. No vamos a tener exposiciones magistrales ni ponencias muy académicas. Espero que podamos tener un debate más fluido, más dinámico y en ese sentido, en torno a algunas preguntas concretas que les pediría que no se extendieran más que 5 minutos en cada una de ellas. Y no solo habrá algunas preguntas dirigidas concretamente a cada uno de ustedes por sus perfiles, por sus trayectorias de trabajo en este tema de justicia transicional y desde el enfoque de género, como también hacia el final, teniendo en cuenta que tenemos una participación muy importante de estudiantes particularmente, habrá un espacio para preguntas
que les invito a que puedan ir formulando a través del chat de este conversatorio. Bueno, y empezaría por una pregunta supremamente general, pero que no deja de ser fundamental para la discusión. ¿Por qué hablar en justicia transicional desde un enfoque de género? ¿Por qué es importante abordar la justicia transicional desde esta dimensión? Eventualmente podemos empezar por la doctora Catalina. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación a esta conversación tan interesante y oportuna. Felicitaciones a la universidad y al Instituto Kroc por el diplomado que están presentando y que se abre ahora en septiembre. Me parece una excelente iniciativa. Y bueno, sobre la pregunta, ¿por qué hablar del enfoque de género en la justicia transicional? Es clave, el enfoque de género es como una metodología de investigación y una metodología de acción social. Entonces se trata de entender, esclarecer, reconocer, visibilizar cómo la experiencia de los crímenes en lo que tiene que ver con la justicia transicional, de los crímenes en la guerra, fue distinta para hombres y para mujeres, para personas con orientaciones sexuales y de género diversas, y cómo esas experiencias distintas fueron, digamos, la reproducción en muchos casos de esquemas de poder patriarcales, de esquemas de poder que le asignan roles distintos a las mujeres y a los hombres y que ponen en roles de subordinación, de discriminación, de inferioridad, en muchos casos a las mujeres. Y cómo la justicia transicional puede hacer una contribución modesta, tal vez, o importante, a romper esa subordinación, esa discriminación, a hacer una justicia que empodere, que le muestre a la sociedad cómo sufrieron de manera distinta hombres y mujeres, a que le ponga nombre a eso, a animar a la sociedad a discutir sobre eso, a ponerlo sobre la mesa. Y yo creo que en esto Colombia dio un avance bien importante en el acuerdo de paz. Por supuesto, el acuerdo de paz es una suerte como de punto de llegada de los movimientos feministas, de los defensores de derechos de las mujeres, de defensores de derechos de personas con orientaciones sexuales diversas, que fueron sumamente activos en las negociaciones de paz en La Habana. El movimiento de mujeres fue siempre uno de los movimientos líderes en el reclamo de la paz negociada. Y yo creo que entonces lo que quedó en el acuerdo de paz refleja décadas de reclamos, de discusiones, de postulados de esos movimientos sociales y también pues la implementación en el acuerdo en lo que tiene que ver con la justicia transicional, pues yo creo refleja en mucho como la fortaleza, la sofisticación, los contenidos que habían puesto esos movimientos sociales y también la academia en las décadas pasadas en Colombia. Yo arrancaría por decir eso. Muchísimas gracias. También solo comentarles que desafortunadamente no pudimos contar con María Cardona Mejía y con Ivonne Zúñiga, que estaban inicialmente previstas para este conversatorio, pero por motivos de fuerza mayor no pudieron acompañarnos en el día de hoy. Bueno, pasemos, profesor Luis. Miguel, gracias y a todos bienvenidos y muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio. Yo diría que desde el punto de vista académico, la incorporación del enfoque de género en justicia transicional, pues representa avances o posibilidades de avance en dos ámbitos particulares. El primero yo lo denomino el ámbito práctico o el de resolución de problemas. En este ámbito, introducir género a esta discusión y esta posibilidad práctica implica ampliar el espectro de lo que consideramos que es justicia y lo que consideramos que es transición, es decir, hacer estos procesos más incluyentes en las prácticas, en los mecanismos, desarrollar espacios para pensar cuáles son las necesidades reales de aquellas personas que van a ser sujetos de los procesos, de los mecanismos y beneficios de estos procesos de justicia transicional y acercar efectivamente la verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación a espacios verdaderamente locales, un poco lo que mencionaba el profesor Salamanca,
en espacios de acción, y particularmente el enfoque sobre las mujeres y sobre otras formas de identidad que se presentan dentro de estos espacios. Pero la segunda, e igual de importante, es una posibilidad crítica. ¿Sí? El género, mirando y hablándole a la literatura y trabajo en justicia transicional, denuncia históricamente un error de ignorar a la mujer en muchos momentos de génesis de la justicia transicional, de ignorar el aporte que tienen estas discusiones sobre identidad y sobre distintas formas de su expresión en muchos años atrás, incluso décadas. Es abrir la discusión no solo sobre el tema de violencia sexual en el marco de conflicto, que ha sido muy tradicional dentro de esta literatura, sino también extender consideraciones sobre los crímenes que acogen los procesos de justicia transicional, para que se hable de violencias basadas en género, de desigualdad e inequidad de género que está presente antes, durante y después de un conflicto, y abrir particularmente el espectro de lo que se entiende por reparaciones, y no pensar únicamente en la compensación, sino ir desde distintas líneas como la interseccionalidad, y pensar desde allí discusiones de justicia transicional que no deben ver a la mujer solo como una víctima pasiva del conflicto, sino por el contrario, un actor que tiene agencia, que tiene transformación, que tiene la habilidad de cambio, que tiene una creatividad y una sensibilidad que permite, yo diría, identificar distintas apuestas, prácticas y posibilidades de justicia. ¿Sí? Lo que nos ayuda a esta mirada crítica es denunciar desde el género experiencias en justicia transicional en donde la discusión de estos mecanismos y construcción de paz como tal muchas veces se limita a consideraciones que pueden ser vistas como patriarcales o neoliberales, y este es como el avance más radical y más contemporáneo que tiene la literatura desde el feminismo y desde el género hacia la justicia transicional. Muchas gracias, Luis. Marta Elena, le doy la palabra. Sí, gracias. Desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el MOVICE, damos un saludo, felicitamos esta iniciativa tan importante del estudio como un elemento clave de articulación en la comprensión de los fenómenos sociales más complicados, y particularmente lo que nos ha dejado la guerra, las violencias y las violaciones en materia de derechos humanos. Para nosotros y nosotras, el que se haya incorporado el enfoque de género en la justicia transicional es realmente retador. En primer lugar, porque es una oportunidad para concienciar a la sociedad de lo que ha implicado la guerra en Colombia de manera continua, permanente, sistemática. Pero en segundo lugar, también para mostrar que efectivamente estamos ante un Estado que ha obrado de manera criminal. Y por eso la criminalidad estatal es un asunto por visibilizar, y es un asunto por atender, y es un asunto por rescatar como parte fundamental de la democracia. Pero también porque efectivamente las mujeres, no solamente por un hecho real, concreto, objetivo, de que los hombres fueron a la guerra y fueron ellos fundamentalmente las víctimas, y las mujeres entonces quedamos en un lugar de resistencia y de superación de esas violencias, entonces hemos tenido que feminizar de cualquier manera las búsquedas, la lucha por los derechos de las víctimas, las luchas por el territorio, las luchas, y todavía tenemos desventajas gravísimas. La doctora Catalina ha mostrado con una claridad meridiana sobre el lugar que tenemos en estas sociedades patriarcales. No hemos superado. La política transversal de género no es capaz ni siquiera de mover los cimientos más, los mínimos cimientos. Estamos en medio de una cultura patriarcal que ya el profesor Miguel analizaba cuando nos derrotaron en el plebiscito, con el cuento de la ideología la ideología de género que iba a acabar a las familias, y cuando en este país lo que menos interesa es el bienestar y la salud de las familias, porque venimos de familias disfuncionales en medio de la guerra, por favor.
es que estamos afectados profundamente en nuestras relaciones familiares y en nuestras emocionalidades individuales, familiares, colectivas, etcétera. Entonces, tener esta oportunidad maravillosa de hablar de género, de hablar de qué no solamente nos pasó en la guerra y qué nos pasó en la resistencia y qué nos viene pasando en esta lucha por la igualdad y por la justicia y por la verdad y por todo el sistema, pues nosotros como víctimas somos los primeros en celebrar estos espacios, en celebrar estas políticas de inclusión y estas políticas de transversalidad de género. Por supuesto que es absolutamente necesario, oportuno, pero hay que ir más allá. Creo que a veces nos quedamos un poco satisfechos con que se nombren las cosas. Hay que ir más allá. Tenemos un montón de mujeres afectadas y de familias y de seres humanos en este país que claramente está siendo difundido por la Comisión de la Verdad. Y hoy tenemos relatos. Esta mañana yo leía los relatos que yo escuchaba de parte de mis compañeras del Móvice ahí señalados, donde las afectaciones todavía no han sido superadas. Estamos a puertas de un gobierno, o de puertas no, ya tenemos un gobierno que habla en un lenguaje distinto. Y ese atraso que tuvimos en el cumplimiento y en la implementación del acuerdo de paz, hay que ponerle ritmo de avión, creo yo, porque estamos muy atrasados. Y muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. En segundo lugar, quisiera preguntarles lo siguiente. Colombia es un país que tiene elementos de una cultura machista y patriarcal profundamente arraigados, como vienen de hecho de mencionar. Entonces, en ese sentido, desde sus trabajos, desde sus trayectorias, ¿qué avances han sentido en este campo de la justicia transicional y del enfoque de género y de la justicia transicional desde el enfoque de género? ¿Qué avances, pero también qué dificultades? Sobre todo dirigiendo la pregunta a Catalina y Marta Elena, y a Luis, aprovechando que él tiene un recorrido sobre este tema, pero desde una óptica internacional, hablarnos desde una experiencia comparativa, es decir, con los trabajos que ha hecho sobre justicia transicional y además con apropiación local, sobre todo en los casos de Bosnia y Kosovo, qué hallazgos, qué dificultades ha encontrado que pueden servir también de enseñanza para el camino que Colombia está buscando abrir. Doctora Catalina. Y en cuanto digamos, a los avances que hemos podido encontrar en justicia de género, podemos ponerlo así, en cómo la justicia transicional hace justicia de género, yo diría que desde la Jurisdicción Especial para la Paz hemos podido mostrar mujeres víctimas hoy en día empoderadas en posiciones de poder, liderando la conversación, liderando la discusión, cuestionando a los perpetradores, y hablo específicamente de las audiencias públicas de reconocimiento. Vimos pues todos por televisión la audiencia pública de reconocimiento de los máximos comandantes de las antiguas FARC-EP en los casos de toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad. Y por otro lado, vimos las audiencias de reconocimiento de miembros de unidades militares del Ejército de Colombia sobre falsos positivos, tanto en Ocaña, norte de Santander, como en territorio sagrado, entre otras de la Sierra Nevada de Santa Marta, por miembros del batallón La Popa. Y yo quiero mostrar que a mí me parece muy interesante, muy conmovedor, muy poderoso esta imagen de las mujeres víctimas que en el pasado fueron, pues por supuesto, sus hijos fueron asesinados, hablo en este caso de falsos positivos, la información les fue negada, fueron amenazadas, perseguidas, estigmatizadas por esos militares, pero también incluso por vecinos, ¿no? Desconocidas por la sociedad colombiana, y las vemos hoy en posiciones de poder. Ellas mismas hablando en primer lugar, cuestionando a los perpetradores, preguntando a los perpetradores, llamando a los perpetradores a reflexiones morales, a reflexiones éticas, ¿no? Contándole a los perpetradores y a toda la sociedad colombiana por lo que pasaron, por lo que tuvieron que vivir,
digamos, moviéndonos a todos y haciéndonos conscientes de lo que tuvieron que pasar ellas y de la deuda que tiene como la sociedad colombiana con ellas. Y yo creo que eso es una contribución a la justicia de género, porque esas mujeres estaban en posiciones de subordinación, de discriminación, de amenaza, de persecución, y hoy se dio un poco la vuelta en la situación de poder. Entonces yo creo que sí se puede, que haya avances importantes, y pues para decir como un poco lo obvio, todos los casos en la JEP están investigando los crímenes que sufrieron las mujeres, tanto homicidios, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, desplazamiento, pero también, y como decía Marta Elena, es muy importante pensar en las mujeres, no solo esas mujeres que fueron víctimas directas de los crímenes, sino las mujeres sobrevivientes, ¿no? La enorme cantidad de víctimas sobrevivientes son mujeres, típicamente madres que tuvieron que asumir cuidado de los hijos sin el padre proveedor. Por ejemplo, en los casos de falsos positivos vemos como cuando pues, es asesinado el padre, esas madres de esos muchachos jóvenes entran en cuidado de los hijos menores, entonces quedan esas abuelas, pues, sí, esas madres, pues abuelas, con los hijos menores, buscando a los desaparecidos, teniendo que tramitar con entidades administrativas, judiciales, disciplinarias, que les ponen toda clase de obstáculos para acceder a la justicia, con cargas económicas muy grandes, o sea, ellas pagando desde las fotocopias para interponer una denuncia, ¿no? los tiquetes para ir por el país buscando a los desaparecidos, con impactos económicos tan graves como que ellas me decían, mira, si mi esposo no hubiera sido asesinado, todos mis hijos hubieran estudiado, ¿no? Como mi esposo fue asesinado, solo un hijo pudo estudiar. Y así, y eso yo creo que hemos podido en la JEP exponerlo, mostrarlo, explicarlo a la sociedad y hacernos conscientes de que la sociedad colombiana tiene una deuda gigante con esas mujeres. Y puedo luego hablar un poco de las personas con orientaciones sexuales diversas, pero quiero como dejar esta idea clara de que hemos podido exponer esas afectaciones diferenciales, subvertir la lógica de poder y espero yo hacer consciente a la sociedad colombiana de la enorme deuda que tenemos con esas mujeres sobrevivientes, víctimas sobrevivientes, que también, como decía tal vez el profesor Monroy, pues lleva claramente a la discusión sobre reparación, ¿no? A la discusión tan presente que tenemos hoy sobre las posibilidades y oportunidades reales de reparación. Dejo por ahí. Muchas gracias, Luis. Bueno, me hiciste varias preguntas ahí, entonces vamos a ver cómo las puedo conectar, porque vamos por distintos lados. Primero, desde la experiencia internacional y de la literatura académica crítica, ¿qué podemos decir sobre estos problemas de las culturas patriarcales? Lo primero, hay un reconocimiento en muchos contextos desde los 90s y en el cambio de milenio, en donde se crearon mecanismos que dejaron a la mujer de lado. Eso lo había dicho en mi primera intervención, y esto implicó ignorar su voz, ignorar su experiencia, y esto no solo significa que no se den espacios para discutir y trabajar sobre violencias basadas en género, por ejemplo, sino que al ignorar las experiencias se ignoran las necesidades reales, se ignora la potencialidad que hay por parte de las mujeres o de otros actores en la sociedad de hablar y discutir su relación con el conflicto, con el género y la posibilidad de lidiar verdaderamente con las causas estructurales de un conflicto, que debería ser, digamos, el objetivo mismo de la justicia transicional. Lo segundo, hay un reconocimiento y una preocupación alrededor del concepto de restauración. Entonces, si restaurar a veces significa volver a un punto inicial antes de la violencia, pero si las sociedades son patriarcales y son discriminatorias contra la mujer, pues volver a ese inicio no es lo ideal. Eso nos genera a nosotros un problema. ¿Qué es lo que estamos restaurando? ¿Y por qué no estamos hablando más bien de transformar? Por eso hay todo una escuela de justicia transicional transformativa que dice, no, no se trata de ir a un pasado idealizado, sino verdaderamente cambiar
lo que hay que cambiar. Y en ese sentido, la discusión destaca que la violencia contra la mujer no depende únicamente de un conflicto armado, que hay violencia que precede el conflicto, que hay violencia dentro del conflicto, y igual de preocupante que hay violencia nueva en el post-conflicto. Ignorar esta realidad y pensar que porque existe un conflicto que las cosas maravillosamente van a cambiar, pues es una falla constante en varias sociedades, en experiencias internacionales, y que hace, por ejemplo, que en el caso de Nepal, mujeres reinsertadas de las guerrillas maoístas que tuvieron un rol como combatientes, llegan y en el posconflicto se espera que ellas vayan pasivamente a la casa a servir, a atender a sus familias. Me dice, mira, ahí usted está generando un conflicto, una tensión gigantesca de una mujer que tuvo un liderazgo increíble, que coordinó soldados, que coordinó estrategias, y ahora usted quiere que esa mujer vaya y le lave y le planche después de recrear un proceso de un acuerdo de paz. Entonces, imagínense un poco la tensión y la posibilidad de nuevos conflictos que se generan desde ahí. Y por último, ya el punto más crítico del género en justicia transicional es que nos fuerza a hacer preguntas a este campo de estudio. Y la pregunta es, ¿a quién se está dejando de lado? ¿A quién se ignora y a quién no se está escuchando dentro de la justicia transicional? Y en este sentido, el género brinda un marco grande para identificar obstáculos, contradicciones, malestares, falta de legitimidad y de aceptación de los procesos mismos de justicia transicional. Si no hay espacio para el género, esos contextos no se van a visibilizar y esas preguntas simplemente no se van a hacer. Ahora, para responder rápidamente sobre la experiencia de Bosnia y Kosovo y mi experiencia con ONGs allá. Bosnia y Kosovo y los Balcanes pues tienen un capítulo muy especial en el reconocimiento de la importancia de género y sobre todo con la creación del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, que a mediados de los 90 admite por primera vez pues que existen procesos sistemáticos de violencia contra la mujer, reconoce efectivamente la violación como un crimen de lesa humanidad y empieza en cierta manera a hablar de esas violaciones que ocurrieron en el contexto de la guerra de los Balcanes como procesos de genocidio y procesos que tenían una estrategia cultural, política, religiosa, sumamente problemática. Eso dio paso para que más adelante la Corte Penal Internacional, usando esa experiencia combinada con la de Ruanda, empezara a abrir el espectro de lo que entendemos por violencias de género, violencias basadas en género, y empezar a extender esa definición. Ahora, eso todo suena muy positivo y suena muy iluminador, pero la realidad en los Balcanes es muy diferente respecto de estos avances. El discurso de género se ha nacionalizado y esa digamos que es la lección de Bosnia para Colombia. Siempre la tendencia a politizar a las víctimas y a los sobrevivientes con catálogos muy interesantes, muy iluminadores, pero que o están vacíos de contenido o que efectivamente llevan a discusiones que replican los discursos de la guerra. ¿Qué pasa en Bosnia con este tema de género? En Bosnia no hay reparación. No hay reparación por parte de la Corte Penal para la antigua Yugoslavia y en la creación del Estado bosnio no hubo un espacio para generar lo que nosotros aquí en Colombia sí llamamos justicia restaurativa. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres pueden denunciar, pero nadie las va a apoyar en sus procesos psicosociales, nadie va a apoyar en incluso las afectaciones físicas que tienen, y todo depende de si la mujer tiene acceso a partidos políticos nacionalistas que de pronto podrán ayudarla en uno que otro caso, pero que no tienen, digamos, una postura oficial al respecto. Y segundo, hay una crítica frente a ese avance de la Corte Penal para la antigua Yugoslavia en Bosnia, de los bosnios mismos, que está regida por las divisiones étnicas y religiosas que caracterizaron a ese conflicto. Entonces, las mujeres serbias o las mujeres croatas siempre van a denunciar que es injusto que se reconozca la violación como crimen de lesa humanidad solamente para las mujeres musulmanas. ¿Sí? Entonces se dice que hay mayor visibilidad de ese tipo de crímenes que el de las violaciones y los crímenes a las mujeres serbias y croatas por un problema de números y por un problema de, digamos, la cantidad de víctimas. Entonces, ahí lo que se genera es una competencia entre víctimas a ver quién gana más, ¿sí? Quién tiene más reconocimiento, quién tiene más visibilidad, y efectivamente no se da ni la reconciliación ni la reparación concreta alrededor del tema de cómo apoyar a estas mujeres víctimas de esos conflictos. Muchas gracias, Luis. Marta Elena. Sí, nosotros reivindicamos todas las bondades y los avances que ha traído la incorporación del enfoque de género en la justicia transicional, pero naturalmente que también hay dificultades.
Y esas dificultades devienen básicamente de la institucionalidad, que ha sido realmente lenta, que ha sido negligente, que ha sido de oídos sordos. Entonces pareciera que todos esos daños y afectaciones de las violencias y violaciones que han padecido las mujeres, además del mismo proceso de recuperación, si se puede llamar, por sí mismo de las familias afectadas gravemente, pareciera que responde exclusivamente al sistema de, digamos que JEP, o la unidad de búsqueda o a estas instituciones y no al conjunto institucional. Todavía estamos muy cortos en materia de reparaciones. Entonces, esta institucionalidad, por ejemplo, el resto de institucionalidad todavía no está en función y no está en modo de atender los daños que ha provocado esta guerra. Entonces, tocará ir nuevamente a cada uno de los ministerios, a cada uno de los despachos a decir, mire, necesitamos programas, necesitamos no solamente el enfoque psicosocial, que es absolutamente necesario. Las afectaciones son muy graves. Nosotros acabamos de pasar un proceso donde por primera vez asistían víctimas que entendían el fenómeno de la desaparición y no podían hablar. No pudieron hablar porque les resulta sumamente difícil entender por qué su hijo, su marido, además que no solamente se llevaron a un miembro de su familia, sino que a 3 y a 4, y cómo la vida se les desbarató y hubo esos daños que son irreparables. Todavía estamos iniciando este proceso y a nivel del enfoque de género estamos empezando. El aporte que ha hecho JEP, el aporte que ha hecho el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación ha sido importante, pero estamos en una deuda de la otra parte de la institucionalidad. Todavía no hay una política pública que pueda decir que tenemos esa transversalidad, que tenemos ese enfoque, que tenemos esa como una medida urgente, necesaria, inmediata. Hasta ahora estamos sensibilizando y todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pero además también debo decir aquí de manera autocrítica a las organizaciones y a todo lo que esa institucionalidad no pública, pero sí privada, que tampoco le da paso al enfoque de género. Todavía hay el codazo, todavía hay la negación, todavía no hay la incomprensión, porque pareciera que este asunto de género es para las mujeres víctimas que entonces quieren determinadas cosas y no una transformación como bien lo plantea el profesor Lois, que va más allá del relacionamiento entre personas, que va más allá el nuevo liderazgo, que va más allá en tono de reciprocidad, en tono de horizontalidad, en tono de igualdad. Eso todavía no se da. Y eso es transversal a la sociedad. Todavía estamos muy atrasados. Yo soy optimista, pero también soy realista en decir, tenemos todo por hacer. Así de simple. Muchas gracias. Quisiera aprovechar dos cosas, dos componentes que mencionaron en sus intervenciones anteriores para poder ampliarlas un poco. La autora Catalina mencionó la población sexualmente diversa. Quisiera preguntarle cómo la situación en particular en temas de género y de justicia de la población LGBTIQ más ha sido incorporada en los procesos que vienen desarrollando la JEP. Y para Marta Elena, que acaba de hablar un poco de los traumatismos de la relación entre la sociedad, entre una sociedad civil que clama y reivindica y un Estado que por lo menos en su un Estado que es heterogéneo y que tiene distintas dimensiones de la institucionalidad pública, no incorpora de una forma transversal estos elementos en su labor. Quisiera preguntarle precisamente sobre
cómo viene siendo esa relación entre el MOVICE y la sociedad civil con estas estructuras del Estado, es decir, como un elemento fundamental también para la construcción de paz y la justicia transicional, la relación entre Estado y sociedad civil. Vamos a pasar por Catalina. Sí, gracias. Pues, en primer lugar, quisiera decir que las organizaciones defensoras de los derechos de personas con orientaciones sexuales diversas han sido muy activas ante la JEP. Recuerdo en este momento especialmente a Colombia Diversa, a Caribe Afirmativo, en la presentación, por ejemplo, de informes que son como el insumo principal de las investigaciones en la JEP. Y yo quisiera señalar que estos informes de estas dos organizaciones y otros muchos que tienen, digamos, crímenes cometidos contra personas, mujeres lesbianas, hombres gay, mujeres transgénero, bisexuales y otras identidades, fueron como un elemento importante para persuadirnos a la sala en este debate que ya venía de un par de años atrás sobre si abrir o no un caso nacional de violencia sexual. Y no sé si ustedes lo notaron, yo creo que un mes y medio, la sala tomó la decisión de, digamos, profundizar la investigación, lo que llamamos la fase de concentración de la investigación, de cara a un nuevo macrocaso nacional de violencia sexual, caso 11. Esa decisión, digamos, ya está tomada en el auto 122, si no recuerdo mal, aquí les digo bueno, ahora les digo exactamente el número. Le pedimos a nuestro grupo de análisis de la información de la JEP que culminara el universo de hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género. Y uno de los argumentos importantes, ¿sabes?, fue encontrar, yo misma hice un poco con un equipo ese mapeo para los casos que comprometen a miembros de la fuerza pública, que había un patrón de acción criminal en relación con los crímenes de odio o motivados por el prejuicio, por la discriminación y odio contra mujeres lesbianas, hombres gays, por el hecho de serlo. Encontramos muchos relatos, por ejemplo, de mujeres lesbianas que habían sido hostigadas por miembros de la fuerza pública, amenazadas, golpeadas, perseguidas, incluso hasta ser asesinadas o desaparecidas por su condición de mujeres lesbianas. Y lo propio con hombres gays. Y las narraciones en el equipo que me ayudó con esto eran completamente obvias en las palabras que usaban los perpetradores en el momento de las agresiones, ¿no? Cosas como para que aprenda a ser mujer de verdad, o para que aprenda a ser un hombre macho, eso le pasa por andar desfilando, eso le pasa por ese trabajo que es para hombres o para mujeres, ¿no? O sea, y la JEP y la sala reconoció que hay un patrón de acción criminal donde perpetradores, tanto excombatientes de las FARC, porque este patrón de odio contra personas con orientaciones sexuales diversas ocurrió tanto entre combatientes de las FARC como en miembros de la fuerza pública. Entonces, el punto es reconocer si hay un patrón de acción criminal motivado por el odio, simplemente por el odio, la discriminación contra personas con orientaciones sexuales diversas. Y eso se concretó en asesinatos, amenazas, desapariciones, lesiones contra esas personas. Y es una cuestión que la sociedad colombiana no ha expuesto, no ha discutido, no ha visibilizado, no ha digerido. Y más bien, como lo decías al comienzo, pues terminó comprando esta idea pues, tan ridícula de que el acuerdo era pues ideología de género para hacer no sé, modificaciones sexuales en los niños y destruir las familias y no sé qué cosas. Entonces yo creo que ese paso que dimos en la sala hacia la apertura de un macrocaso nacional de violencia sexual tuvo como uno de los argumentos fuertes entender nosotras mismas en la sala que había un patrón de acción criminal contra estas personas y que ese patrón de acción criminal era en todo el país. Era tanto por parte de combatientes de las FARC como por parte
de pues, agentes estatales y en asociación con paramilitares, y que realmente la mejor manera de investigarlo y de ofrecer esa plataforma de debate público que han sido los macrocasos en la JEP, yo creo que eso ha sido poderoso e interesante, o sea, que hemos logrado que los escenarios procesales de la justicia sean muy de cara al público, que sirvan como para el debate público. Entendimos que la mejor manera era con un macrocaso nacional de violencia sexual. Entonces, pues, creo que allí vamos avanzando. Y dos cosas importantes también, recientemente en el marco del caso sobre falsos positivos en el Casanare, se identificó como una de las víctimas de falsos positivos un hombre gay, que fue escogido como víctima de falsos positivos, entre otras, por su orientación sexual. Y estos crímenes también están contra estas personas con identidades de género diversas, están siendo investigados tanto en los casos territoriales como en los otros casos. O sea, nosotros habíamos empezado a investigar con enfoque de género en todos los casos que teníamos, del 1 al 7, pero llegamos a la conclusión de que necesitábamos un macrocaso nacional que investigara claramente la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, como por ejemplo estos crímenes de odio y discriminación contra personas LGTBI. Como nos lo habían pedido, pues, ¿no? Pues instituciones internacionales desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, hasta las organizaciones feministas, y entre la Procuraduría, entre muchísimos otros, y pues creo que dimos el paso en esa dirección correcta. Muchas gracias. Marta Elena. Sí, nuestro primer objetivo es organizar a las víctimas, naturalmente, pero también sensibilizar a la sociedad colombiana frente a todo lo que ha significado el conflicto armado en Colombia y particularmente las afectaciones que tenemos las víctimas. Uno de los trabajos iniciales de hace ya un tiempo fue que nosotras hablásemos de lo que implicaba ser mujer y ser víctima. Y debo contarles que este tema fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte, porque las madres, las hermanas que íbamos a buscar a nuestros desaparecidos, por ejemplo, una de las retaliaciones que teníamos en los batallones era violarlos. Eso era, digamos, como el pan de cada día. Sin embargo, nosotras no lo hablábamos. Era casi que vergonzoso. O todos los ataques que se tienen en la vía pública por parte de militares frente a nuestras posturas. Lo primero que nos mandan es hacer oficio en la casa. Usted no tiene marido y cosas así que dicen claramente una postura pues más que patriarcal, súper machista y realmente humillante, ¿no? Pero además de eso, nosotras tenemos el trabajo de mostrar 34 delitos que se han cometido contra los cuerpos de las mujeres, no solamente a nivel sexual, que son la mayoría, pero de otros tonos y que tienen que ver con todo lo que implica autoestima, que implica integridad, etcétera, etcétera, la integridad personal. Entonces, mucho por reflexionarnos como mujeres en este tema, mucho, mucho. Y eso nos lo da naturalmente el enfoque de género, no otro. Y entonces, pero también quiero decirles que este tema de las violencias, particularmente encarnadas en los cuerpos de las mujeres, es un tema que todavía nos cuesta. Hay que decirlo claramente. Yo por eso quiero estar en este diplomado, me parece maravilloso ir a aprender todas estas maneras de comprender lo que nos ha pasado. A veces uno no tiene las herramientas para comprender esto tan fuerte. Es que es una historia de toda la vida. Yo llevo toda mi vida en este asunto de las guerras. Este es un asunto muy, 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 muy fuerte, muy fuerte. Entonces, entender que ese lugar de la sociedad civil
es un trabajo que a nosotros y a toda la sociedad y a todos los que hacen algún trabajo alrededor de derechos humanos, alrededor de paz, alrededor de todas estas problemáticas que tienen que ver con el conflicto y sus secuelas, pues toca hacer. Tenemos todavía una sociedad muy indiferente, una sociedad silenciada, porque también hay que recordar que otra dificultad que hemos tenido, y la doctora Catalina lo sabe, es que estamos rompiendo con el silencio y con el miedo encarnado en cada territorio de este país, porque fuimos controladas, militarizadas nuestros espacios, no podíamos comunicarnos, todas las experiencias de vida, los festivales, las fiestas, estaban controladas y la vida en general fue controlada por los actores armados en cada territorio. Y esto es una cosa fuertísima. Ustedes no se imaginan las prácticas sociales y culturales rotas e interceptadas durante todo el tiempo por los aparatos de coerción ahí, de ese control territorial tan terrible que se ha vivido, y eso se interioriza, y eso nos llevó al silencio, a no saber cómo tramitar el duelo, cómo tramitar los daños, cómo tramitar las angustias. Y entonces lo que nosotros estamos por ahora pensando es que este gobierno y la reactivación, o no sé cómo se llamará, del acuerdo de paz, es una posibilidad para salir del trancón, como que ya nos podamos aligerar y como sociedad podamos tramitar de manera tranquila y asertiva todo este asunto que nos daña como sociedad, ¿no? Gracias, Luis. Sí, yo quería aportar sobre todo a tu pregunta de la relación Estado y organizaciones y la relación entre organizaciones con dos elementos que salen de mi investigación con Impunity Watch sobre justicia transicional informal en Colombia. La primera, desafortunadamente, porque pues sabemos que parte de los problemas del conflicto colombiano tiene que ver con la ausencia del Estado en muchas partes del país. Pues desafortunadamente las instituciones de justicia transicional han heredado una crítica, a veces injusta contra ellas, sobre la legitimidad y la presencia de las instituciones. Entonces, el hecho que por muchos años en muchos territorios no hubo una fiscalía que funcionara, la policía no ponía atención, etcétera, etcétera, y las mujeres tienen eso ya las mujeres con las que yo trabajé, tenían ya eso como estructurado en sus existencias, en sus experiencias de vida, pues replican también ese comentario y dónde está la JEP y dónde está la Comisión de la Verdad. Entonces es una lucha por la legitimidad que es sumamente compleja, y la ilustro con un caso en donde el problema de legitimidad se vuelve un problema de revictimización. Varias de las participantes de la investigación de Impunity Watch nos decían, es que en algún momento fuimos a reportar a la fiscalía nuestra violación, y quien recibió el reporte nos decía, usted está diciendo mentiras, a usted le gusta que le hagan eso, usted tenía las uñas pintadas, usted iba de tacones, usted iba con la blusa corta, y etcétera, etcétera. Y como saber que su proceso no iba a ser ni siquiera archivado dentro de esa agencia, dentro de esa institución, pues llevó una preocupación de decir, pues que nunca nos van a escuchar, y eso como que se repite y se puede replicar a otro tipo de instituciones. Ahora, Colombia, la experiencia colombiana es muy positiva en términos de la labor que ha hecho la JEP y la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas en hacer esa pedagogía, en darse a entender qué es lo que hacemos y qué trabajamos, pero por el problema de la legitimidad institucional, la falta de legitimidad institucional, pues eso se convierte en un problema constante, en una defensa constante que tienen que hacer las instituciones, y a veces puede ser injusta, pero es una realidad. Por el otro lado, en la investigación salió un concepto que a mí me está rondando la cabeza, de mujeres que decía, es que el problema que tenemos nosotros son con las organizaciones élite. Y nosotros preguntamos, ¿cómo es eso de las organizaciones élite? ¿Eso cómo funciona? Y sí, son un conjunto de organizaciones que ya son dueñas del juego de cooperación internacional, que siempre captan los proyectos, captan los dineros, y nosotros nos quedamos atrás porque o no hablamos el idioma, no conocemos los tecnicismos, o no
sabemos cómo participar dentro de ese juego porque estamos en zonas alejadas del país, porque no tenemos el conocimiento, porque muchas de nosotras apenas terminamos el bachillerato, así lo decían en las entrevistas. Y ese es un problema que yo había visto en Bosnia más generalizado, es decir, donde hay unas ONGs que son las consentidas de los donantes, las consentidas allá de la comunidad internacional. Y aquí estoy empezando a escuchar en esos asuntos de apropiación local esa discusión, y decir, aquí se está generando una competencia, ¿sí?, dentro del esquema de proyectos de cooperación que no está beneficiando y que no está empoderando, sino que al contrario está dejando de lado las voces de organizaciones y de mujeres que tal vez tengan más conocimiento desde su terreno, desde su realidad local, desde su territorio, que las organizaciones a las que ellas llaman élite, a las consentidas de los agentes de cooperación internacional. Y ese sí es un problema que hay que verdaderamente pensar si vamos a hablar de una sociedad civil que está cohesionada, que se conecta, que dialoga, que comparte, que trabaja conjuntamente, pues las lógicas de cooperación están empezando a romper las posibilidades de esa cohesión. Ahora, lo positivo de Colombia, y eso es lo que tenemos que trabajar, a comparación de mi experiencia en Bosnia, es que en Colombia las ONG son orgánicas, son de acá, vivieron la guerra, hicieron activismo antes de la caravana de la cooperación internacional, entonces tienen mejor contacto con las comunidades, con los territorios, con las personas, cosa que no ocurre en Bosnia. En Bosnia es un conflicto en donde la gente no le cree a las ONGs, punto. Aquí hay mayor rango de credibilidad, pero el llamado es a que no se rompa esa cohesión y esa posibilidad de trabajar de manera unitaria y de manera conjunta por pues, los esquemas de cooperación internacional que van a poner en franca competencia a una ONG contra la otra. Muchas gracias, Luis. También aprovecho para recordarles, ya que estamos ya más de mitad del tiempo del conversatorio, que pueden compartir sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes por el chat, porque sería interesante también tener este diálogo con las personas que están asistiendo a este evento. Bueno, hay una visión de algunos sectores en Colombia que el acuerdo de paz fue negociado únicamente también a nivel de élites entre la administración Santos y la dirigencia de las FARC, pero en realidad ha habido una participación sustancial de la sociedad civil y de algunos momentos sociales, particularmente en algunos campos. No habría capítulo étnico sin todo el activismo del movimiento indígena y afro, y no habría enfoque de género sin la participación del movimiento social feminista y de mujeres. Y en ese sentido quisiera que pudiéramos también trabajar el tema de la interseccionalidad, es decir, dentro del movimiento feminista, que es un movimiento heterogéneo, amplio, plural, uno de los elementos que algunas corrientes vienen subrayando es la importancia de entender género, pero conectado con otras variables y con otras categorías como son, por ejemplo, clase social o raza. Preguntaría a la magistrada Catalina cómo vienen trabajando, por ejemplo, con los pueblos indígenas que tienen sus propias formas también de justicia, y si el profesor Luis y Marta Elena también quieren trabajar esta dimensión de relación entre género, clase social, raza, también con todo el gusto pueden participar en esta discusión. Sí, no, me parece muy interesante, Miguel, y quiero agregar una cosa a lo que dices, pues el punto de partida sobre que el acuerdo de paz en Colombia no es solo una negociación entre élites, sino que, digamos, le abre un espacio importante y de poder real a los movimientos sociales. Yo creo que en eso tienes toda la razón, y los dos ejemplos que señalas son muy apropiados, el del capítulo étnico y el del enfoque de género. Y yo quisiera agregar a eso el propio punto 5 del acuerdo final, o sea, el propio sistema integral. Yo creo que en algún sentido responde a las demandas de justicia históricas del movimiento de defensa de los derechos humanos de Colombia en las últimas décadas, ¿no? O sea, un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano no podía ignorar como los postulados de no a la impunidad y del reclamo de investigación de los crímenes más graves y de los crímenes de lesa humanidad en Colombia, que había sido, por decirlo así, como una suerte de mantra de los movimientos de derechos humanos, o sea, de las organizaciones defensoras de derechos humanos más sofisticadas, pero también de movimientos sociales mucho más amplios durante décadas.
Entonces, esos movimientos sociales y esas organizaciones fueron muy activos e hicieron propuestas, iniciativas concretas, yo creo que de las cuales bebió mucho el punto 5, y en concreto yo creo que fue muy útil para hacer consciente a las FARC de que hoy en día, pues en esa época, 2016, era imposible una amnistía total, digamos, una amnistía total incondicionada, y que tendría que haber rendición de cuentas judicial por un tribunal de justicia, que es como un poco la gran contribución de esta experiencia colombiana al campo de conocimiento de justicia transicional. O sea, es la primera vez que, fruto de una negociación política en el marco del fin de un conflicto armado interno, una guerrilla se pone de acuerdo con el gobierno para crear un tribunal de justicia. Eso es inédito y es una de las cosas, pues, que yo creo que nos debe hacer sentir orgullosos pues, un poco de nuestra historia colombiana, del poder de los movimientos sociales, del poder del movimiento de derechos humanos en Colombia. Entonces, solo no quería dejar pasar como lo que dices para agregar. Y en relación con la interseccionalidad, yo quiero decir que digamos, el movimiento étnico tiene un poder real muy fuerte en la JEP. O sea, la JEP tiene una comisión étnica muy sólida, muy poderosa, muy activa, que tiene una cantidad de productos, metodologías. Hay los magistrados étnicos, o sea, magistrados y magistradas indígenas, afro, son sumamente organizados y yo creo que han hecho unas contribuciones impresionantes a la instrucción de los casos en la JEP. Mis colegas magistradas étnicas que lideran los casos territoriales, y estaba leyendo justo como para esto un reporte, pues es impresionante lo que han hecho, por ejemplo, en coordinación con las autoridades tradicionales de los pueblos étnicos. O sea, hay toda una cantidad de trabajo alrededor de explicarle los casos, notificar las decisiones, obtener su opinión, las observaciones de las autoridades de los pueblos étnicos. O sea, en concreto, hay mucha inversión de esta Justicia Especial para la Paz en acción concreta, discusión, movilización, conversación, tener a bordo, dar una voz real a las comunidades étnicas. Y hay un enfoque clarísimo de mujer, familia y generación. Digamos, muchas mujeres indígenas que actúan mucho en los casos, ¿no? que ponen de presente, pues, digamos, todo pues, como identidad femenina, indígena, el tema de no sé, de las lideresas, pero de los ancestros. Bueno, allí yo creo que hay mucho movimiento en la JEP, una acción muy importante que yo creo que veremos reflejada, espero yo pronto, en los autos de determinación de hechos y conductas de los casos territoriales en los que mis colegas, las magistradas indígenas, afro, están trabajando. Muchas gracias. Luis. Bueno, gracias, Miguel. Es un concepto interesante. La interseccionalidad aparece gracias a las discusiones de género, las teorías feministas en estos campos, en las ciencias sociales, en construcción de paz. Y digamos que si la postura crítica a la justicia transicional inicia con denunciar su génesis muy desde el derecho, no porque eso esté malo, pero porque el pensamiento y el vocabulario del derecho se tomó la justicia transicional, y lo que hemos hecho desde la postura crítica es decir, bueno, hablemoslo a otros espacios, a otros saberes, a otros conocimientos, y ahí viene también, un poco retomando lo que decía el profesor Salamanca, de lo local, de lo territorial. Entonces, hay una pregunta grande que se ha hecho en muchos espacios, y es, ¿qué hace la justicia transicional para combatir el racismo? Y, por ejemplo, el caso de Sudáfrica es muy diciente. Entonces, se habla mucho de la Comisión de la Verdad Surafricana y todos sus éxitos y sus logros en términos de denunciar, de explicar y de presentar un reporte que comentó todos los crímenes del apartheid. Pero en Sudáfrica en este momento hay procesos de racismo y de xenofobia sumamente complejos, particularmente desde surafricanos contra ciudadanos de otros países africanos que van a migrar al país. Entonces, la pregunta es, la comisión no logró cumplir con ese objetivo, es decir, el fenómeno todavía persiste con otros matices y con otros problemas, pero el racismo está. Entonces,
volteamos como la pregunta hacia acá Colombia. ¿Y qué pasa con el racismo en Colombia? ¿Y qué pasa con la xenofobia en Colombia? ¿Y cómo hacemos para que nuestra justicia transicional hable específicamente sobre esos temas? Y con las participantes de Impunity Watch que venían de sectores, lideresas indígenas y afro, tenían unas críticas muy preocupantes. Es decir, de la experiencia de mujeres indígenas que tenían que venir a Bogotá y nos decían, pues que aquí ni siquiera nosotros hablamos el lenguaje, no nos entienden y eso nos crea a nosotros una barrera particular simplemente para entender qué es eso de justicia transicional y de entender cómo funcionan esos procesos. Nadie va a nuestros territorios a hablarnos en nuestra propia lengua sobre estos procesos, decían algunas, y uno dice, bueno, listo, hay una diferencia cultural y hay un problema, digamos, una barrera concreta. Frente a las mujeres afro, nos preocupó mucho la discusión que ellas decían, tenemos que también viajar a Bogotá, y nosotros encontramos que la sociedad bogotana nos trata de prostitutas. Y ya entramos con otro dilema, con otra victimización diferente de la que venimos en nuestro territorio. El ser mujer afro es un problema para nosotros para llegar a estas instituciones. Una participante nos comentaba que incluso tenía un problema que tuvo que venir a Bogotá con su hijo y que a su hijo, por precisamente ser afro, lo consideraban que era ladrón y entonces tenía problemas en el barrio en el que llegaban. Y esta mujer nos decía, es que ni siquiera tengo el tiempo para preocuparme a lo que vine a Bogotá, tengo que preocuparme es por la situación de mi hijo, que hay pandillas en el barrio que lo quieren reclutar porque todo el mundo cree que es ladrón. Entonces la pregunta va, ¿y nosotros qué discusiones estamos teniendo sobre el racismo en Colombia vía la justicia transicional? Ese también tiene que ser un tema relevante y nos lleva a traer ese concepto, la interseccionalidad, a pensar qué significa la combinación de clase, de género, de raza, de si venimos del campo, si estamos en la ciudad, eso cómo afecta nuestra ubicación frente a estas instituciones, frente a los procesos y la potencialidad de transformar que tiene la justicia transicional. Y son preguntas muy relevantes que hay que hacer porque a veces la justicia transicional se puede olvidar de ciertos temas que también se desarrollan dentro de ese posconflicto. Y claramente el racismo y el clasismo son dos temas que hay que saber manejar dentro del discurso de las instituciones y los procesos y la forma como evaluamos qué es justicia y qué es transición. Gracias, Luis. Marta Elena. Sí, yo quisiera anotar que la categoría de interseccionalidad nos ha permitido realmente ampliar nuestra lectura frente a este fenómeno y a todos los fenómenos en general, porque todos están atravesados por esas realidades de racismo, clasismo, sexismo, etcétera, etcétera. En nuestro movimiento militan pueblos indígenas y para nosotros ha sido muy importante el que se atienda a sus particularidades como pueblos, desde el reconocimiento de sus autoridades, el reconocimiento de sus sistemas de vida, de sus planes de vida, etcétera, etcétera, que han sido lesionados. Y el caminar con otros y otras nos ha enriquecido en esta lucha común, porque lo que hay que decir es que aquí hay una colombianidad común, pero además unos daños comunes, pero además una historia en común, muchas cosas en común, y que si bien la interseccionalidad nos permite remitirnos a esa particularidad, también nos llama a articularnos como sociedad y como colombianos. Muchísimas gracias. Recuerdo que pueden compartir sus preguntas también por el chat. Sería interesante que pudiéramos avanzar también en ese diálogo. Ya varios de nosotros hemos mencionado algunos de los obstáculos en este campo y particularmente algunas de las fricciones que hubo durante el debate en torno al plebiscito por la paz. En ese sentido, quisiera preguntarles lo siguiente: ¿cómo desde las varias orillas y áreas que nos situamos, academia, institucional pública, sociedad civil, activismo, podemos trabajar una pedagogía
de la importancia de la justicia transicional, la importancia del género en la sociedad colombiana y en este momento de transición en que nos encontramos. Catalina. Bueno, yo creo que pues desde la perspectiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, la mejor pedagogía es hablar con hechos, digamos, con resultados de justicia de la JEP. Yo creo que uno de los aciertos importantes de la JEP es hacer justicia para el público, para la sociedad. Y eso tiene todo que ver, digamos, con la estrategia de comunicaciones, con el principio de publicidad y cómo el país, y nos hemos esforzado muchísimo para que pues, todas las diligencias importantes sean públicas, sean transmitidas, las promovemos mucho, tengan cobertura importante por los medios de prensa. Yo creo que allí el Departamento de Comunicaciones hace un gran trabajo. Todas nuestras audiencias han estado en primeras páginas de los diarios nacionales, en los noticieros, y es un poco ver la justicia transicional en acción, ¿no? En lo que yo creo que cuando se discutía el punto 5, cuando se aprobó el acuerdo, nadie pensaba que eso fuera a suceder, ¿no? Ver al excomandante de las FARC decir con genuino dolor, incluso con genuino arrepentimiento, reconocer sobre los crímenes cometidos contra los rehenes, de pues, personas secuestradas, y ver eso en acción, ver esa cabeza baja, ver esa foto en primera plana del espectador, un titular que me encantó, ¿no? Como vergüenza histórica, tituló El Espectador, vergüenza histórica. Y por otra parte, ver a los coroneles involucrados en falsos positivos reconociendo su responsabilidad, diciendo sí, esto pasó, sí, yo lo hice, y además ya ahora dan entrevistas en cadenas de radio, en las audiencias de la Comisión de la Verdad, aparecen en programas de televisión, y que eso sea, o sea, eso es la justicia transicional, ¿no? Eso es lo que le prometió el acuerdo de paz al país, y le estamos cumpliendo. Y yo creo que, pues en mi opinión, es como la mejor pedagogía que podemos hacer, y pues por eso nos esforzamos en como mantener ese ritmo de resultados. Es duro, pero pues un poco de eso se trata, y poder decirle a los críticos, ahí está, lo que usted nunca se imaginó que podía pasar, está pasando. Gracias. Marta Elena. Pues yo creo que en materia pedagógica hay mucho por hacer, y hemos celebrado que en materia de no solamente de memoria y de verdad, las instituciones educativas tengan acceso al informe final de la CEP, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Nosotros desarrollamos un trabajo muy arduo en calles, en instituciones educativas, con nuestras galerías de la memoria, y este ejercicio nos permite no solamente colocarnos de frente como víctimas directas del conflicto armado, sino también responsabilizar al Estado por su desdén y por su participación o su omisión en este conflicto. Si la postura del Estado hubiese sido distinta, estaríamos hablando de otras situaciones, pero no fue así. Desafortunadamente fue un actor, y un actor determinante en todo lo que tenemos, en todo lo que hemos vivido y hemos padecido como colombianos y como colombianas. Hay mucho por hacer en materia de sensibilización, hay mucho por hacer en materia de reconocimiento histórico de cómo este proceso se gestó durante largas décadas y contó con una institucionalidad pública y privada que se benefició de esta guerra. Eso hay que decirlo. Pero también hay mucho por hacer en materia de género, particularmente porque, como lo decía yo al principio, todavía las estructuras fundantes de ese patriarcado y de ese machismo están intactas, en mi opinión. Hay cierta compromiso institucional de algunas entidades, de algunas instituciones, pero todavía no es una vocación nacional de la cultura política. Estamos todavía en pañales, como decimos a veces las madres,
frente a cuando estamos en condiciones de precariedad. Estamos en un comienzo, lo que se ha hecho es importante, es valioso. Yo creo que la JEP ha contado y las otras instituciones del sistema han contado con el aporte efectivo, con el apoyo, con la credibilidad, con la confianza que no tiene un resto de instituciones públicas como la Fiscalía, etcétera, etcétera, y que hay que seguirnos mutuamente acompañando en esta brega donde cada uno tiene que hacer su papel. El docente su papel, el investigador su papel, el líder social su papel, donde toda esta sociedad debe darse la oportunidad, como lo dijo el padre de Rose, esta segunda oportunidad. No, creo que la dijo fue Petro. Estamos viviendo una segunda oportunidad y el padre lo que dijo es, tenemos la posibilidad y la oportunidad de reconocernos esta identidad conflictiva, esta conflictividad caótica, traumática que estamos atravesando. Y tenemos que encararla. Si no la identificamos, si no la encaramos, no vamos a poderla superar. Y parte de esos cambios, de esas transformaciones está en que la política y el enfoque de género realmente sea una realidad vivida para todas y en este país y por supuesto desde las poblaciones LGTBI, de las poblaciones étnicas, de las poblaciones campesinas que han sido históricamente rezagadas, marginadas, coordinadas y demás. Entonces es toda una oportunidad, mucho por hacer a nivel, y ustedes, aquí la academia la que tiene la palabra, nosotros estamos para apoyarles, naturalmente que sí. Gracias, Marta Elena. Luis. Le tocó al pedagogo la respuesta más particular a la pregunta. Yo diría, y voy a hablar de mi experiencia como profesor, hay dos campos en los cuales yo insisto con mis estudiantes, y yo llamo uno el campo crítico y el otro el de resolución de problemas. Entonces, en el campo crítico es ponerse a pensar qué mecanismos existen, cómo operan y qué problemas genera su operación o qué es lo que está ignorando y en dónde se generan problemas para los individuos, para los sujetos, seres humanos que están partícipes en esos procesos. Entonces, mirando un poco las materias que yo doy precisamente, yo hablo de terrorismo y conflictos regionales y tengo un espacio llamado género y terrorismo, en donde tengo que insistir en que esta subdisciplina de relaciones internacionales no incorpora a la mujer y hay una experiencia increíble de mujeres que han sido combatientes, que han liderado procesos de terrorismo, de insurgencia en distintas partes del mundo, hacer la pregunta ¿y por qué no la subdisciplina ha querido aceptar eso y por qué no le incluye una óptica de género a su forma de entendimiento? Y hay que hablar de perfiles y hay que hablar que no podemos asumir que la mujer por su rol maternal y por su emotividad, que es como el discurso que siempre se maneja, que es buena para construir paz y ya. Es decir, no, esto también hay que hablar de las mujeres que fueron combatientes, que cometieron crímenes, que lideraron ciertos procesos y eso también hace parte de esta discusión. En mi clase de derechos humanos, pues ni lo cuestiono, hay que hablar de género y derechos humanos en términos de los marcos que se han creado para hablar de género en derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos LGBTQI, y hablar de marcos como el de mujer, seguridad y conflicto en procesos de construcción de paz. Y hay que ayudar a los estudiantes a que entiendan un poco qué significan esos marcos, cómo se operan y en dónde han fallado, en contextos internacionales en donde no han llegado a cumplir sus promesas de combate en la inequidad de género o de efectivamente combatir las violencias sexuales. Y en mi clase de cooperación, que tal vez sería como la más idónea, hablo de procesos de programación de cooperación sensibles al género, de poner a los estudiantes a pensar, bueno, ¿y qué preguntas tienen que hacer ustedes para que sus proyectos de cooperación en una ONG o en sus prácticas verdaderamente respondan a desigualdad de género? ¿Qué preguntas hay que hacer a la hora de formular un proyecto en construcción de paz, a la hora de monitorear, evaluar, implementar, escoger socios, asignar un presupuesto? A todo eso hay que hacerle una pregunta de qué influencia tiene eso, qué apoyo tiene eso sobre las desigualdades de género que encuentran en los terrenos. Entonces, con este espacio, pues hay una posibilidad de identificar contradicciones y hay una posibilidad efectivamente de de resolver problemas con mecanismos que existen. Y en ese sentido, el rol de la pedagogía es
primero, visibilizar los problemas. Segundo, pensar cómo los resolvemos con lo que existe y hasta más allá, ¿sí? Utilizar la creatividad de los estudiantes en resolver esos problemas. Con mi semillero de investigación, y cierro ya para dejar de hablar de mi práctica personal, hicimos con mis estudiantes una película sobre víctimas del conflicto armado en Colombia. Y a través de esa película logramos que los estudiantes se acercaran a temas como género, como niñez y conflicto, desaparición forzada y etnias y minorías y conflicto. Y en ese sentido fue muy gratificante ver que los estudiantes entraron en la literatura, generaron unas preguntas para entrevistar efectivamente a víctimas del conflicto colombiano con una consideración sobre sensibilidad, que no vayan a revictimizar, que vayan a pensar un poco en qué es el empoderamiento que les puede traer a ellos como estudiantes y a las víctimas al participar en ese proceso. Y efectivamente fue muy positivo observar que los estudiantes aprendieron de ramas, de áreas particulares del conflicto, pero también que generan discusiones de qué hacer con esa película. Y esa película necesita un lado político y necesita un lado de visibilización. Y ahí entramos en el rol de la pedagogía. ¿Qué podemos hacer efectivamente con eso que construimos? Más allá de evaluar y decir, pues ya aprendí lo que tenía que aprender y me gradúo. No, ¿qué efectivamente podemos hacer en co-creación, en acción, con víctimas, con sobrevivientes, con nuestros participantes de estos procesos para generar una transformación particular? Creo que ese es como el mensaje pedagógico de fondo. Muchas gracias. Ya estamos entrando a la recta final del conversatorio. En ese sentido, creo que es la hora de dar la voz al público, a los asistentes, que ya nos están colocando algunas preguntas bastante interesantes y pertinentes por el chat. Juliana Meléndez dice, mi duda es cómo se desarrolla la construcción del conocimiento en compañía y participación activa de las víctimas como actores académicos y no como sujetos de estudio. Es decir, una cuestión epistemológica, por eso la coloco a Luis, que de hecho es una de las grandes preguntas que también atraviesan la disciplina de los estudios de paz. Pero de igual forma, si Marta, Elena y Catalina quieren juntarse a la discusión con todo el gusto. ¿Cómo tratar a sujetos y no únicamente a objetos de investigación, Luis? Porque a ellos es a quienes hay que preguntarles efectivamente sobre esos dilemas y estos obstáculos. Nadie sabe más sobre las dificultades de un conflicto y las barreras que las personas que efectivamente las padecieron y las que tienen que vivir con eso día tras día. Voy a mencionar el caso de mi investigación con Impunity Watch porque tiene un elemento que puede responder a la pregunta de Juliana. Entonces, de las cosas que encontramos en el terreno es la fatiga frente a los investigadores y la fatiga frente a lo que mucha gente llama el desfile de los chalecos humanitarios. Entonces muchos participantes nos decían, estamos aburridas de que ya vengan, nos investiguen, nos pregunten, la gente se vuelve famosa y ese papers, pero aquí la situación sigue siendo exactamente la misma. Eso que ustedes hacen no tiene ninguna importancia y relevancia en el cambio de nuestro día a día. Y a partir de eso, afortunadamente, porque trabajamos con una organización pues, que tiene una visión muy amplia de estos procesos, la posibilidad de co-crear con las víctimas y con los sobrevivientes documentos documentales, libros que les sirvan a ellas para promover eso que hacen en el terreno, fue una experiencia muy positiva. Pudimos hacer varios libros con mujeres de cerca Marquetalia, en Gaitania, en donde ellas contaban los perfiles de las mujeres que habían hecho parte de sus organizaciones, de mujeres que habían desafortunadamente muerto en el contexto del conflicto y mujeres que siguen en la batalla, y para ellas era un elemento como de orgullo y de importancia, decir, aquí por fin hay un espacio, hay un insumo en donde está lo que nosotros hacemos y podemos diseminarlo para nuestros propios intereses, no los de Luis Monroy y su proceso de investigación, es decir, le sacamos un uso local a lo nuestro. Con otras, por ejemplo, nosotros decíamos, tenemos la posibilidad de llevar su conocimiento a la Unión Europea porque Impunity Watch está en Holanda. Entonces, para ellas decían, uy, por lo menos poder hablar y aprender de eso de cooperación que para nosotros en el terreno suena como un lenguaje lejano, a otros actores diferentes
que de pronto necesitamos captar la atención y conocer qué insumos y qué recursos tienen. Habían organizaciones, por ejemplo, en Bojayá, que nos hablaban de darle visibilidad a sus procesos de producción de aguardiente y desde producciones locales con caña de azúcar. Y decían, es que aquí nadie habla de eso y no podemos presentar eso en otros espacios, y con nosotros, con nuestro proceso, ellas crearon sus propias cartillas, ellas hicieron su propia promoción, nosotros trajimos los insumos. La co-creación permite que ellas se sientan creadoras de conocimiento y que piensen a dónde quieren llevar esos insumos. Si quieren traerlos a la academia, pues aquí abrimos un espacio para esos conversatorios. Si quieren entrar a instituciones ya digamos de justicia transicional y si quieren ir a hablar a la JEP, a la comisión y tener un espacio, pues nosotros podemos también tramitar eso. Creo que es eso de la co-creación y de que ellas también se vean como generadoras de insumos de conocimientos, generadoras de pedagogía, pues es sumamente importante. Y yo creo que ahí el movilizar recursos, conectar esos espacios que tenemos gracias a la ubicación tan privilegiada que tenemos aquí en la Universidad Javeriana, pues es sumamente importante en ese proceso. Gracias, Luis. Martilena y Catalina, ¿se quieren complementar, agregar algún elemento a la discusión? Y yo quisiera decir algo en relación con los procesos judiciales en la JEP y las posibilidades que abre un enfoque de justicia restaurativa. Nosotros nos hemos esforzado en la JEP porque las víctimas no sean solo como un objeto de investigación, sino un sujeto procesal actuante, y allí un paso adicional es que no actúan las víctimas solo a través de sus abogados, ¿no? Como sucede usualmente en los procesos en la justicia ordinaria, donde la voz, y tal vez lo decía Luis hace un momento, el lenguaje que se usa en los procesos de la justicia ordinaria es un lenguaje eminentemente críptico, técnico, pues de especializados, y donde los protagonistas son, pues por un lado, los perpetradores y los abogados defensores, y por el otro lado, los abogados de las víctimas. El paso que ha dado la JEP en lógica de justicia restaurativa es que la voz sea de las víctimas mismas. O sea, nosotros hemos hecho una serie de audiencias donde el protagonismo no lo tiene el abogado, que usualmente además es un hombre, ¿no? Como un personaje como muy tradicional, sino que la voz y el protagonismo es de la mujer víctima. Y eso lo permite esta aproximación de justicia restaurativa. Hemos hecho audiencias de observaciones a las versiones voluntarias donde las que hablan son las mujeres víctimas. Hemos hecho últimamente una serie de talleres digamos, discusión sobre las posibilidades de la sanción propia, donde hemos escuchado directamente a las víctimas, en su mayoría mujeres. Entonces creo que este proceso de justicia transicional está permitiendo, de nuevo, digamos, la voz empoderada, actuante, el protagonismo, en este caso, de las mujeres víctimas, y pasando de un enfoque exclusivo de una discusión jurídica entre abogados, que también está, por supuesto, y también es importante, pero las dos cosas hoy en la JEP coexisten, y hay un esfuerzo, digamos, muy consciente por privilegiar la voz directa de las víctimas, el protagonismo, y eso empodera. O sea, yo creo que hoy vemos en la televisión, en los programas de radio, mujeres víctimas, sujetas políticas sumamente empoderadas, pues ya en el Congreso y en espacios pues de poder en toda la sociedad. Gracias. Martilena. Sí, yo creo que el feminismo nos dijo políticamente que todo lo privado es político. Y las mujeres en este conflicto hemos politizado de cierta manera nuestras posturas, nuestros espacios, nuestros escenarios, y allí tenemos un nivel de sujeto activo muy protagónico, muy deliberante y también muy, ¿cómo se llama? Muy propositivo, que es a lo que se refiere la doctora Catalina, que nos parece que es el salto realmente, el nuevo salto que tuvo este proceso y que ha tenido este proceso.
Y por otro lado, yo comparto lo que dice el doctor Lois, en el sentido de que esa discusión de que vienen otros estudiantes a estudiar qué ha pasado con nosotros es, ay, otra vez, y nosotros seguimos igual, sí, es una experiencia muy repetida, eso es verdad, pero lo que hemos entendido también es que sin la academia, las víctimas no tendríamos un eco ni una interlocución con nadie. Estaríamos como autistas y eso no nos conviene. No nos conviene dentro de nuestro proceso y no nos conviene como sociedad, que nosotros hablemos para nosotros, todo lo contrario. La academia es ese puente que nos permite tener otros elementos para elaborar nuestros propios procesos. Pero, y ahí hay un enriquecimiento mutuo, una retroalimentación mutua que nosotros, y nosotras, pues, nosotros como movimiento alabamos mucho, ponderamos mucho, valoramos mucho. Entonces, no nos sentimos objeto de estudios, todo lo contrario. Aquí hay que seguir profundizando en todo eso. Hay que profundizar, de verdad. Por ahora estamos como en la piel, aquí estamos como, pero hay que ir más allá. Hay que ir al alma, decía alguien. Y el alma todavía no ha hablado. Era eso. Muchas gracias. Hay dos cuestiones que nos colocaron en el chat que son similares o convergentes y por eso la voy a agrupar en la misma pregunta. En gran medida, están preguntando, es decir, cuando se discute género y justicia transicional, ¿dónde están los hombres? Efectivamente, a mí me parece que hay una visión equivocada que tiende a asociar automáticamente género con mujeres. Pero en realidad, cuando estamos hablando de género, estamos hablando de roles sociales, de expectativas, de identidades que conciernen tanto hombres como mujeres. Y en ese sentido, si el impacto diferencial del conflicto armado tiene una dimensión de género, también es fundamental hablar de hombres. Entonces les voy a leer las dos preguntas de Verónica y de Verónica Moreno y Mariana Abril. Dice Verónica, una duda que me surge es si bien las mujeres han sido históricamente invisibilizadas, ¿cuál es el alcance del enfoque de género? Es decir, si es un enfoque enfocado únicamente en la relación con las mujeres y población LGBTI, pero sí, sin incluir como tal los hombres. Y Mariana dice, hoy por hoy se habla de igualdad de género, no obstante, en ocasiones hay desigualdad en especial para el género masculino, teniendo en cuenta que hoy en día siempre se dará prioridad a la mujer, algo que está muy bien. Sin embargo, en casos que se ven involucrados hombre y mujer en un conflicto, los entes tienden a dar parcialidad a las damas, saliéndonos de un extremo al otro. Y la pregunta es, ¿qué herramientas o decisiones se han tomado para hablar de igualdad verdaderamente se aplica? No sé quién quiere empezar. Catalina. Sí, yo creo que tienen mucha razón ambas preguntas cuando pues, nos recuerdan que hablar de género no es solo hablar de la experiencia de las mujeres, sino que, claro, esto es un tema relacional, ¿no? Como dices, Miguel, ¿no? Hablar de género es hablar de roles sociales, roles asignados, y claro, yo siempre, como insisto en eso, en posiciones de poder, donde usualmente las mujeres están en una posición subordinada, no empoderada, discriminatoria o de discriminación. Pero también es muy importante pensar en que la justicia transicional, yo creo que nos abre un espacio para pensar en la construcción de la masculinidad, ¿no? De qué es ser macho en nuestra sociedad alrededor del, digamos, del rol del combatiente, ¿no? O sea, cómo el rol del combatiente refuerza, usa, aprovecha digamos, construye lo que es ser un macho, ¿no? El macho poderoso, valeroso, que se le mide a todo, que no sufre, que no siente, que no llora, bueno, que es capaz de tanta atrocidad también, y cómo podemos en escenarios de justicia transicional tratar de construir lo que creo que algunas feministas llaman nuevas masculinidades, ¿no? O sea, pensar que los hombres, o sea, que es legítimo que los hombres lloren, que los hombres sientan compasión, solidaridad, ¿no? Amor, dolor, y que eso nos haría una mucho mejor sociedad. Y yo creo que
escuchando mucho. Yo pues me he dedicado estos 4 años en la JEP a escuchar a miembros, antiguos miembros de las fuerzas militares. Siento que es una conversación que como sociedad podríamos tener mucho, a partir también de las experiencias que ellos nos refieren sobre qué era lo que se esperaba de un soldado en la guerra, ¿no? De un soldado, de un teniente, de un mayor, y cómo como sociedad podemos cambiar eso hacia un hombre mucho más, no sé, empático, sensible. Y bueno, es una conversación que yo creo que como sociedad tenemos pendiente. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Marta Elena. Con Marta Elena, No. por favor. Muchas gracias. Ay, es que este tema es tan nuevo porque quizás se ha entendido que el enfoque de género es avasallador contra los varones. Y entonces que lo que queremos es sustituir los poderes o algo así, y no pensarnos en relaciones de igualdad, de reciprocidad, de horizontalidad, de complementariedad, de colaboración, que son nuevas naturalmente, pero que la experiencia por ejemplo, de los liderazgos de las mujeres en el Móvice ha resuelto de manera práctica, sin llegar a discusiones de tipo teórico. Pues la mamá no está, la hermana mayor no está, se tiene que ir a buscar o se tiene que ir al activismo, que es bastante el que hacemos. Alguien tiene que cocinar, alguien tiene que lavar, venga para acá, nos ponemos de acuerdo, y se ha resuelto de manera práctica ese relacionamiento cotidiano en familia. Entonces, pero yo solamente quiero mencionarle para decir que también es otra construcción pendiente. Realmente es una construcción pendiente, porque de nada más lejano que pretender imponer, de cambiar un poder por otro, nada más lejano que eso. Lo que queremos es humanizarnos, lo que queremos es tener relaciones sanas desde el amor, desde el afecto, desde el reconocimiento, desde el respeto. Y eso se da entre humanos sensibilizados, humanizados, porque lo que aquí hay que dejar como constancia histórica es que nos hemos deshumanizado. Y entonces, así como el machismo se desbordó, otros tantos desbordamientos hubo en estas relaciones, y lo que quedamos fue enfrentados unos contra otros, que fue lo peor, pues. Total que esa transformación, esa reconciliación que llaman, que pasa por procesos de paz, de verdad y todo lo demás que estamos encaminados, también pasa por reconocernos como una sociedad enferma, como una sociedad disfuncional, como una sociedad que todavía no tiene los elementos para ser empáticos, para ser sanos, para tener autoestima bien colocada, y que nos permita entre todos y todas reconocer las diferencias, la diversidad y la pluralidad que tiene este país. Gracias, Luis. Bueno, yo cierro entonces con tal vez 3 intervenciones, diría una teórica, una desde Bosnia y una desde Colombia, a ver cómo me va con esta pregunta tan compleja. Primero teórico, el concepto de género relacional. Entonces nos habla, no es enfocarnos en las mujeres, es hablar de la relación que existe entre distintas identidades, de mujer y hombre, entre mujer y una mujer, hombre y un hombre, entre lo heterosexual, lo homosexual y otras formas de identidades. Entonces, la pregunta que siempre se hace desde el género es, dentro de esas relaciones, como relaciones de poder, a quién se está beneficiando y a quién se está perjudicando, y ahí empezar a hacer la denuncia y el análisis de a qué recursos, a qué conocimientos, a qué procesos de toma de decisión puede una identidad, un grupo humano llegar por encima de los otros, y por qué eso es problemático. Entonces, es importante incluir a los hombres en estas discusiones, y es importante considerar cómo dentro de la creación, como le decía Catalina, de masculinidades y feminidades, ahí los hombres también tienen espacios en donde pierden posibilidades de salir adelante, de sanación, de reparación, de procesos incluso retributivos.
Mis experiencias, entonces voy a hablar de una experiencia personal y luego una de investigación. La personal en Bosnia, antes de venirme a Colombia en el 2019 en Sarajevo, yo trabajaba con una ONG que manejaba, que se dedicaba al manejo de trauma y trabajaba en procesos gestalt de terapia, y yo colaboraba con procesos de justicia transicional como para combinar esos dos espacios. Y lo que notaba yo en esta ONG, primero, yo era el único hombre en la ONG, pero segundo, es que todas las pacientes que venían por estrés postraumático eran mujeres. Y yo me preguntaba, pero ustedes no están discriminando, es decir, ustedes aceptan a todo el mundo, ¿por qué aquí no vienen hombres? Y mi jefa y miembros del equipo me decían, porque es que aquí en la construcción de masculinidad le dice a los hombres que no es de hombre hablar del dolor, no es de hombre hablar de trauma, ¿sí? Entonces hay una construcción tan tóxica de la masculinidad que los hombres les pueden pasar una cantidad de cosas horribles en el contexto de esas guerras y se quedan callados. Y dicen, no, yo tengo que seguir, yo no pienso en eso, yo necesito es construir una familia y ser un hombre. Entonces uno dice, mire todo lo que se está perdiendo precisamente por ese nivel tan tóxico que hay de patriarcado, en donde los hombres son los que están perdiendo en discusiones de reparación, de manejo de trauma, y entonces efectivamente es el hombre el que está perdiendo dentro de este espacio de discusiones sobre género y justicia transicional. Y es un llamado que hacen las organizaciones de género. Por favor, hombres que fueron violados dentro del contexto del conflicto, hablemos de eso. Eso también es un tema que sucede en los Balcanes. Por favor, visibilicémoslo y no se queden callados, pero los necesitamos a ustedes dentro de estas discusiones para poder visibilizarlos. Nosotros como mujeres no podemos solo ilustrar casos si no hay narrativas concretas, y no las encontramos porque ustedes no quieren hablar. Entonces ese es un dilema muy particular allá. El caso colombiano, entonces, hablando con una de las organizaciones participantes, puedo decir el nombre, la red de mujeres víctimas y profesionales, nos decían que en un proceso de tratar de exigir, porque organismos como la Fiscalía verdaderamente archivaran y procesaran denuncias sobre violencia sexual, se encontraban que en su campaña de ir a distintas fiscalías y de insistir y de hablar, en algún momento de su activismo se dieron cuenta que había unos hombres que estaban ahí a las afueras de la fiscalía y como que les preguntaban a ellas, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo? Y ellos decían, pues estamos visibilizando y presionando para que se dé esta legislación que obligue a las fiscalías a tener ese proceso, a archivarlo y a procesarlo. Y ellos decían, mire, es que a nosotros también nos pasa lo mismo. Y entonces las organizaciones decían, nosotros estamos discriminando, nosotros no estamos incorporando a los hombres en estas discusiones, por favor, abramos el espectro de trabajo. Y eso les llevó a discusiones internas de, venga, es que también hay que hablar de las situaciones con la comunidad LGBTQI y hay que traer a los hombres, porque efectivamente nos dan otro espacio de legitimidad, nos dan otra audiencia y tienen los mismos problemas que nosotros estamos tratando de denunciar. Entonces, el proceso de pensar en cómo incluir a los hombres trae muchas ventajas, trae verdaderamente otro actor que le va a dar visibilidad, que va a trabajar, que le va a dar legitimidad y verdaderamente amplía el espectro de eso que es lo transformativo de la justicia transicional, que creo que es verdaderamente el interés de conectar procesos institucionales con los procesos informales o los de terreno que hacen este tipo de organizaciones. Muchas gracias. Estamos casi en el final de este conversatorio. Hay un par de preguntas, una de Carolina, otra de Belinda, que yo las dirigiría a Catalina, aunque los demás también pueden participar. Carolina pregunta si existe algún precedente de procesos de justicia transicional que hayan tomado una decisión similar a la que torna la JEP cuando abre el macro caso sobre violencia sexual. Y pregunta Belinda cómo se incorpora en la justicia transicional a personas privadas de libertad. Bueno, en relación con los macrocasos, esta metodología de los macrocasos, yo creo que es una metodología bastante nueva de Colombia, o sea, en tribunales judiciales, incluso tribunales judiciales ad hoc o tribunales judiciales internacionales, y me complementan por favor aquí los colegas que saben mucho más de esto que yo. Digamos que las investigaciones se enfocan más en casos, digamos, históricamente como más individuales. En algunos casos se van sumando, no sé, masacres o varias desapariciones forzadas, pero yo creo que en este caso de la JEP, la escala va mucho más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de falsos positivos estamos hablando de 6.402,
En el caso de la política de secuestro, pues estamos hablando de 20.000 personas tomadas como rehenes. En el caso de la UP estamos hablando de 5.000, más de 5.000 víctimas. Entonces yo siento que en Colombia, en la JEP, estos macrocasos tienen una escala mucho mayor de lo que hay en otros contextos judiciales. Son macrocasos que incluyen múltiples perpetradores, o sea, este no es el caso solo contra Bemba, como en la Corte Penal Internacional, sino que son casos, digamos, en el caso 1 sobre secuestro, el último comando pues, de las FARC. En los casos de falsos positivos, pues ya vamos por más de 20 miembros de la fuerza pública imputados, y pues esto va a incrementarse. Entonces yo creo que esa construcción metodológica de macrocaso, yo siento que es bastante nueva. Y en ese sentido, yo creo que también es bastante nuevo esta idea de un macrocaso que investigue la violencia sexual en todo el país, además por perpetradores tanto de las antiguas FARC como de las fuerzas militares. Yo creo que, y me encantaría, pues tal vez será en otra ocasión, que ustedes me cuenten cómo lo ven, o sea, cómo se ve desde la academia los, no sé, aciertos y desafíos de esta construcción metodológica del macrocaso. Yo creo que ha sido una plataforma interesante, tanto para evacuar, digamos, una demanda de justicia enorme, gigantesca, como una plataforma comunicativa, que yo creo, a mi gusto, es uno de los éxitos de la JEP, lo reitero, la discusión pública, ¿no? Y usar estos macrocasos como una plataforma comunicativa y de debate público, porque yo creo que la justicia transicional tiene pues mucho de debate público, en realidad. Y los desafíos, pues lidiar con miles, literalmente, de perpetradores, miles de víctimas en un tiempo corto. O sea, nuestra drama, como diría Rodrigo Primi, es estar todo el tiempo contra el reloj, ¿no? Nos quedan, ¿no? Ya vamos 5 años, nos quedan 5 y trabajar todo el tiempo contra el reloj, con una demanda de justicia enorme, además con un legado de impunidad histórico brutal y con una, como decías Marta Elena, una serie de obstáculos que padecieron específicamente las mujeres. Y además, si hablamos de interseccionalidad, las mujeres rurales, pobres o mujeres indígenas, negras de ciertos territorios de Colombia para acceder a la justicia. Entonces es un desafío gigante, gigante. Yo creo que o sea, a mí me interpelaba mucho el reclamo de las organizaciones feministas, de las organizaciones de víctimas, tan sentido, tan profundo sobre el macrocaso de violencia sexual. Y para mí, digamos que era interesante pensar como en esa dimensión simbólica del macrocaso, ¿no? O sea, como que la propia existencia del macrocaso es ya como un reconocimiento de que esos patrones existen y que merecen, digamos, pues un esfuerzo gigante de investigación. Los retos son enormes, enormísimos en lo que nos queda, pero bueno, ahí estamos con la camiseta puesta. Bueno, desafortunadamente el tiempo ya no nos permite seguir con el conversatorio, pues estamos llegando precisamente a la 1 de la tarde. Quisiera extenderles los agradecimientos a todos y todas, Catalina, Luis, Marta Elena, todo el equipo de la Javeriana y del Instituto Kroc, el equipo del Instituto de Derechos Humanos. Queda la invitación para que se puedan inscribir, registrar en este diplomado, que nos parece que es supremamente interesante y una excelente oportunidad también en términos no solo de formación académica, sino de transformación del país, y también aprovechar para comunicarles que ya aquí en breve, la primera semana de septiembre, será la Semana por la Paz y existirán múltiples eventos organizados aquí por la facultad en torno a varios elementos de construcción de paz, justicia, memoria, verdad, reconciliación, reparación, arte, y por eso para que estén atentos. También agradecer la participación. Tuvimos más de 100 personas asistiendo a lo largo del evento, y agradecer las preguntas que fueron sumamente interesantes y pertinentes. Y bueno,
Muchas gracias, feliz tarde, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias. Gracias por la invitación y felicitaciones por el diplomado. Muchas gracias a Hasta ustedes. luego. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Éxitos. Un abrazo.